Muy buenos días para todos. Mi nombre es Franco Pinazo, él es mi compañero Rolf Wick. Somos de Paraguay, como ya saben. Estudiamos arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte en la Universidad Nacional de Asunción. Hoy venimos a presentarles nuestro proyecto transformacional, el teleférico Nanagua-Asunción. Para dar un poco de introducción a lo que representa la magnitud de este proyecto y dónde está implantado, vamos a comenzar a hablar un poco de nuestro país. Nuestro país, Paraguay, está dividido en dos regiones, dos grandes regiones identificables, que la separa un río, el río del mismo nombre y que dio origen al nombre del país. Este río Paraguay separa entonces el país en la región occidental o Chaco y la región oriental, que es donde se emplaza también el proyecto. Entonces, trabajando con las dos ciudades, una de ellas, hablando de Nanagua, es una ciudad de 8.000 habitantes aproximadamente, una ciudad pequeña, que basa su economía en el comercio transfronterizo con la vecina ciudad argentina de Clorinda. Por el otro lado, y en la región oriental, tenemos a la ciudad de Asunción, la capital actual del país, de un país que está surgiendo económicamente muy fuerte. En cuanto a la movilidad, estas dos ciudades están en realidad conectadas por varios medios, en realidad dos medios, el medio fluvial y el medio terrestre. Sin embargo, nuestro problema y la problemática que nosotros encontramos de acuerdo a la investigación que realizamos no es la conectividad, sino la accesibilidad entre estos dos sitios. De esta forma podemos traducir entonces la accesibilidad en medio de transporte. Teniendo en cuenta esto que mencionó mi compañero, este último punto, y viendo ese como el problema principal para nosotros, buscamos la forma de poder conectar dos sitios, estas dos ciudades, y para eso consideramos una propuesta que fue hecha en el año 2015 por un colectivo de arquitectos que consiste en un predio inundable ubicado en tierras de Nanagua. Este predio funcionaría como punto intermedio para poder conectarse así Nanagua y Asunción a través de este punto icónico que es un mirador, se llama el Mirador de Itaputapunta. Este mirador y el predio inundable ubicado en tierras de Nanagua poseen características que no podemos dejar de lado. Existe una separación entre ellos de 800 metros y existiendo una diferencia de altura considerable, ya que Itaputapunta es un barranco que se encuentra por sobre la cota del río Paraguay a 15 metros de altura y el predio inundable o las tierras de Nanagua se encuentran a 5 metros de altura por sobre el nivel de la cota del río Paraguay. Entonces, retomando un poco cuál es la problemática, la accesibilidad, nosotros teníamos la necesidad de resolver la reducción de tiempos y distancias entre ambos sitios. Estas ciudades distan actualmente de 3.8 kilómetros, sin embargo, nosotros estamos tomando puntos estratégicos que son el Mirador de Itaputapunta y el predio inundable propuesto por el grupo de arquitectos, que distan aproximadamente 800 metros. Ahora hablemos de lo que sucede actualmente. La situación actual, como había dicho, es que tienen solamente dos formas de comunicación, la vía terrestre y la vía fluvial. Por la vía terrestre tenemos un trayecto, un camino de aproximadamente 42 kilómetros que se realiza en 3 horas. Un trayecto muy cansador y que también es muy inseguro, de acuerdo, dada la situación de las rutas en nuestro país. Por otro lado tenemos el medio fluvial, que no hasta hace mucho tiempo era el medio de transporte, o sea, el medio fluvial era un medio de transporte muy utilizado en nuestro país. Este trayecto se realiza en aproximadamente 1 hora y es un trayecto de 3.8 kilómetros. La idea de utilizar el teleférico es justamente reducir estos tiempos y distancias, acortando a 800 metros en 20 minutos entre estos dos puntos. Además, no solamente queremos crear estaciones que puedan servir a los teleféricos, sino que tenemos la intención de que estas estaciones sean intermodales. Como ya saben todos, la intermodalidad significa la inclusión de diferentes medios de transporte dentro de este mismo espectro de las estaciones. Entonces, de esta forma podemos incluir al medio fluvial en las estaciones de forma a conectar no solamente las estaciones de Nanagua e Itaputapunta, sino que también podemos crear un sistema un poco más íntegro entre todas las ciudades aledañas que son ribereñas también. También buscamos dotar a esta propuesta de un factor transformacional. ¿Y cómo pretendemos hacer eso? Convirtiendo estas dos estaciones en catalizadores urbanos. Es decir, no albergarán solamente lo que implica el funcionamiento de este medio de transporte, sino que también esto involucra actividades económicas, culturales, recreativas y turísticas. Así estaríamos buscando beneficiar a los habitantes de las zonas de impacto directo de la propuesta y teniendo en cuenta todo lo mencionado,
nos dimos cuenta de que las ciudades están en constante cambio. Hoy día más que nunca necesitamos espacios que nos permitan vivir la ciudad y experimentarla sin que se deterioren. Al respecto de este punto, e independientemente a saber que el teleférico es un medio de transporte de bajo consumo energético, nosotros tomamos en cuenta el impacto ecológico que podría tener. Nos dimos cuenta también que la infraestructura tiene un factor importante dentro de la huella ecológica humana para nuestro medio ambiente. De esta forma, entonces, nosotros pensamos cómo podríamos mitigar y minimizar el impacto ecológico de esta forma, ideando la reducción del consumo energético que podría tener nuestro proyecto. Pensamos que podría ser entonces la independencia energética, aprovechando que tenemos el río a disposición, justamente pensando en que nosotros estamos mirando siempre del otro lado del río para adentro de la ciudad y no dándole en realidad la importancia que tiene el río. Nosotros pensamos que podríamos utilizar una noria conectada, vinculada a la orilla de la estación de Nanagua, la cual gira con la correntada del río y acciona directamente el mecanismo del teleférico. Pero también pensamos que qué pasa cuando la correntada del río aumenta. Bueno, entonces nosotros decidimos pensar en un sistema híbrido. ¿Qué hacemos? Con la misma fuerza hidráulica que genera la noria, podríamos vincular a un dínamo, y el dínamo entonces podría almacenar la energía eléctrica que se va transformando, de forma a que si alguno de los dos mecanismos no funciona, podría estar el otro a disposición. En cuanto al impacto social que pudimos analizar con esta propuesta, tenemos que tener en cuenta que principalmente generaríamos puestos de trabajo independientemente a lo que ya involucra la construcción de este proyecto. También podríamos facilitar la accesibilidad para los ciudadanos de Nanagua a servicios públicos sin la necesidad de que ellos tengan que cruzar la frontera a Argentina para acceder a los mismos. Otro factor importante es potenciar el turismo y aumentar la seguridad en tierras de Nanagua, específicamente teniendo en cuenta la teoría del director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, Salvador Rueda. Él dice que la seguridad de una zona está ligada al caudal de personas que transitan y permanecen en la misma. Con esta propuesta estamos buscando aumentar ese caudal, por consiguiente la seguridad. Y somos conscientes de que estas propuestas de infraestructura involucran también mejoras en lo que nosotros consideramos infraestructura pública, es decir, alcantarillado, sistemas de desagüe, etc. Habiendo dicho todo esto, buscamos mejorar la calidad de vida en las zonas de impacto de la propuesta. Otra mirada a Asunción. Con esto queremos decir, como había mencionado mi compañero, al igual que otras ciudades ribereñas, esta se desarrolló dándole la espalda al río Paraguay y desarrollándose en sentido contrario a este. Entonces, buscamos aprovechar al río y revertir esta situación, revitalizando y generando nuevos espacios a partir de los cuales podamos tener una nueva perspectiva de la ciudad. Hablando de un poco más de aspectos técnicos del proyecto, nosotros tuvimos la oportunidad de ser asesorados por una empresa italiana de teleféricos, Leitner Ropeways, la cual nos pudo proveer de ciertos datos que nos podrían servir en la factibilidad y vialidad que podría tener nuestro proyecto. Teniendo 800 metros aproximadamente entre los dos puntos, nosotros tendríamos en la deformación de los cables sería aproximadamente de 40 metros, incluyendo ya el peso del teleférico en sí, y pensando justamente en un sistema de teleféricos que pueda transportar entre 200 a 250 personas por hora. Entonces, esta deformación, para que no interfiera con la vialidad de la vía fluvial del río Paraguay, necesitamos que tengan 20 metros entre la línea del teleférico y la cota fluctuante del río Paraguay. Entonces, es necesario poner en ambos puntos unas torres que aproximadamente tengan 60 metros de alto. Dicho esto, pudimos sacar ciertos factores que nos ayudaron a determinar una aproximación más cercana, más real de lo que podrían ser los costos. Hablando netamente del mecanismo y el equipamiento del teleférico, estaríamos gastando aproximadamente entre 25 y 35 mil dólares solamente en equipamiento. De acuerdo a las distintas situaciones que se puedan presentar, destinamos cierto presupuesto también a la construcción de las estaciones y también de las diversas torres. Entonces, aproximadamente el presupuesto total sería de 450 dólares a 500 dólares. 50 mil. Perdón, no, 450 a 500 mil dólares. Y para la solventación de estos gastos, pensamos que podrían ser posibles financiadores entes públicos de nuestro país, así como también entidades binacionales y también posibles alianzas público-privadas. Para ir finalizando nuestra presentación, queríamos hacer una reflexión
justamente sobre las posibles alternativas que teníamos para resolver nuestro problema de accesibilidad. Y ya se nos presentó situaciones en las cuales nos preguntaban ¿por qué no hicieron un puente? Bueno, la situación es que nosotros estamos pensando en el contexto propiamente dicho, o sea, pensamos que la infraestructura tiene que estar directamente ligada al contexto en el cual se va a realizar esta obra de infraestructura. Entonces, nosotros no teníamos una problemática de automóviles, no queríamos hacer llegar automóviles desde Nanagua hasta Asunción, queríamos hacer llegar personas de Nanagua hasta Asunción. De esta forma, entonces, trabajamos en una relación costo-beneficio también, de modo a que el teleférico es mucho más barato en realización de costos y también de equipamiento en comparación al puente. Además tenemos un plus al decir que nosotros consideramos justamente que hablando del contexto, tenemos que priorizar al ser humano, tenemos que priorizar al usuario en sí, no solamente al vehículo. O sea, actualmente las obras de infraestructura están muy ligadas a los medios de transporte, sin embargo estamos olvidando al usuario. Entonces pensamos que de repente una escala más humana podría ser mucho más beneficiosa que otra escala mucho más grande. O sea, estamos hablando de, en realidad, una diferencia cuantiosa, diametralmente grande cuando comparamos un puente con un teleférico. Sintetizando esto último que mencionó mi compañero, nos gustaría decir que para nosotros el éxito de una obra de infraestructura no radica en principalmente su aspecto formal o funcional, sino en cómo las personas, los usuarios, puedan aceptarla dentro de su cultura y apropiarse de la misma. Con esto terminamos nuestra presentación, esperemos que les haya gustado y gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Antes de ir con las preguntas, quisiera darle la bienvenida al presidente Ricardo Lagos Escobar, también miembro de nuestro jurado. Así que muchas gracias por estar aquí. Bien, ¿alguna pregunta para el proyecto teleférico Nanagua de Asunción? Aquí hay una pregunta. Gracias. Dado que la presentación expone un cruce de un río y por tanto un límite internacional, ¿esta iniciativa implica una especie de revisión de pasaportes o algún tipo de filtro de cruce de frontera para personas o equipajes? En realidad no implica ningún cruce internacional. Estamos cruzando el río Paraguay. Como habíamos dicho anteriormente, el país se divide en dos regiones, la región occidental o Chaco y la región oriental. La ciudad de Nanagua está en la región del Chaco y la ciudad de la capital de Asunción está realmente en la región oriental. Sin embargo, sí tenemos un problema limítrofe cuando nosotros estamos pensando en Nanagua. Nanagua sí linda con el río Pilcomayo, que es el río que separa Paraguay de Argentina. Sin embargo, actualmente, solamente para poner ejemplo, están teniendo problemas las personas de Nanagua, nuevamente trayendo la problemática de la accesibilidad, porque ellos tienen que cruzar, es más fácil cruzar a la ciudad de Clorinda, que está en la frontera, que llegar hasta Asunción. O sea, imagínense que estamos teniendo un problema mucho más grande de lo que estamos diciendo. Muchas gracias. Gracias a usted.